Aquí inicia Noticias MBS Jalisco con Víctor Magaña, periodismo al momento. Marchan en Guadalajara como parte de la primer movilización nacional en contra de la violencia contra las mujeres. Buscan concientizar a estudiantes de la Universidad de Guadalajara sobre la violencia de género. Se presenta Gerardo Ortiz ante la Fiscalía General de Jalisco. El viernes pasado estuvo en la dependencia por más de 4 horas. Zapopan arrendará 300 patrullas para tener mayor seguridad en el municipio. Tlaquepaque buscará recursos federales para rehabilitar el centro histórico. Zapopan planta 180 árboles en el Parque Los Pinitos. Anuncian apoyo de 4 millones de pesos para el fideicomiso de los afectados por las explosiones del 22 de abril. Por cierto, en la entidad continúan el promedio de 3.2 ejecuciones al día. ¿Cuál es la situación actual de Temacapulín? Hoy le presentamos la primera entrega especial sobre el tema con Isaac de Loza y Jensi Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Víctor Magaña, como siempre les agradezco el favor de su atención. Hoy es ya lunes 25 de abril de 2016, en controles operativos Jonathan Palacios y en producción, Carla Jiménez. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, @MBS Jalisco en Twitter o bien Noticias MBS Jalisco en Facebook. Mi cuenta personal, @semáforo en ámbar. Son 9 de la mañana ya, con 2 minutos y nosotros ya comenzamos. Seguridad. Bueno, antes de irnos a la información de seguridad en cuanto a lo local, el día de hoy el país estuvo publicando el teléfono del más allá sonó en Iguala. El GIEI saca a la luz los puntos negros de la investigación oficial, desde los 17 casos de tortura hasta el misterio del celular que envió un mensaje tras el asesinato de su dueño. No hay suelo firme en el caso Ayotzinapa. Ni siquiera la muerte de los 43 estudiantes es aceptada. Sus familiares la niegan y siguen exigiendo al Estado su devolución con vida. En este universo de confusión y tumbas abiertas, los puntos negros se multiplican. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, les da un intenso repaso. Aquí se destacan 5. El teléfono del más allá. Los celulares suelen ser una prueba incontrovertible en cualquier caso, pero en Ayotzinapa todos fueron destruidos por los sicarios. Eso mantiene la versión oficial. Tras su secuestro por la policía municipal, los normalistas fueron asesinados y sus teléfonos enviados a la hoguera. El GIEI lo pone en duda. En su análisis, los expertos internacionales sostienen que algunos aparatos estuvieron activos unas horas o días después de lo sucedido. Una intrigante cuestión alcanza el rango de misterio en el caso del normalista que envió un mensaje a su madre pidiéndole una recarga telefónica a la 1:16 de la madrugada, es decir, 1 hora después de su asesinato en el basurero de Cocula. O el celular estaba activo o se comunicó con su madre desde el más allá. El ejército omiso. Supieron, vieron y no hicieron nada. El papel de las Fuerzas Armadas en Iguala está en el ojo del huracán. Soldados y oficiales presenciaron la salvaje cacería que acabó con 6 muertos y 43 desaparecidos. La respuesta oficial a esta inacción nunca ha logrado tranquilizar a las familias. Tampoco al GIEI. El ejército sostiene que la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, algo que no ocurrió esa noche y que de haber pasado habría puesto a los soldados bajo el mando del alcalde de Iguala, un apéndice del cártel de Guerreros Unidos. También dicen que la Policía Federal estuvo implicada, pues este cuerpo dependiente del gobierno central tuvo conocimiento detallado de los movimientos de los normalistas desde su salida de Chilpancingo hasta su llegada a Iguala. Cuando se desató la vorágine, recibieron orden de la Procuraduría General de la República de investigar. Se personaron en uno de los escenarios del crimen, se coordinaron con los agentes locales para desviar el tráfico e incluso se reunieron con el jefe de la Policía Municipal de Iguala. El quinto autobús y la heroína y la tortura. El GIEI concluye que en 17 casos hay indicios de torturas. Los malos tratos se registraron no en el momento de la detención, sino en el periodo de custodia. A la mayoría de los arrestados, además, no se les efectuó una fe de lesiones al tomarles declaración. Tampoco, siempre según el GIEI, en las entrevistas psicológicas se inquirió sobre posibles torturas. Por cierto, el día de ayer que el GIEI rindió su segundo informe,
ninguna autoridad federal estuvo presente. Y ahora sí, como cada lunes, nuestro compañero Isaac de Loza nos hace un recuento de lo que sucedió en materia de seguridad durante el fin de semana. Isaac, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buen día y muy buen inicio de semana para todos quienes están a la escucha de MBS Noticias Jalisco. Un inicio de semana en el que les comparto la información más relevante de lo que ocurrió en la entidad durante las últimas 72 horas en materia de seguridad. E inicio con el reporte estadístico de los homicidios dolosos que registra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde que inició el año, con corte hasta el miércoles pasado. Esto porque no han actualizado sus indicadores desde esa fecha, pero que en suma alcanza hasta ese punto los 357 asesinatos en un periodo de 3 meses con 19 días. Para que el auditorio conozca un poco más, con base en estos indicadores oficiales, en el estado en el que usted y yo compartimos espacios, se han cometido 3.2 asesinatos por día transcurrido desde que inició el año, una constante muy similar, aunque ligeramente por encima del mismo tiempo transcurrido del año pasado, cuando los homicidios contabilizados llegaban a 342, esto es 15 menos de los que hay en 2016. Les comparto un dato adicional. En los primeros 4 meses de 2015 se habían registrado 53 homicidios de mujeres y 28 menores de edad de ambos sexos, en tanto que para el presente año suman 40 damas muertas de manera violenta y 20 menores de 18 años en las mismas circunstancias. Es una reducción sustancial con respecto al periodo anual pasado, pero al final del día se revela que el concentrado de las cifras de decesos está en hombres mayores de edad. Uno de estos casos, de los que aún no figuran en el indicador general de la página de Ciencias Forenses, sucedió este viernes por la mañana, cuando un grupo de personas que consumía alcohol en el fraccionamiento Chulavista en Tlajomulco comenzó una discusión. Según los reportes preliminares de la Policía Municipal, 4 mujeres y 2 hombres fueron obligados a subir a una camioneta blanca, a bordo de la cual fueron llevados muy cerca del ingreso al poblado de San Sebastián el Grande. Arriba del vehículo, los agresores balearon y agredieron con armas blancas a las 6 personas. 2 de las mujeres incluso eran menores de edad. Una de ellas mencionó que solamente tenía 13 años. Tras el ataque, los sospechosos bajaron y huyeron en otro vehículo que los seguía. Uno de los heridos de bala fue localizado muerto arriba de la camioneta, en tanto que el otro falleció camino a la sala de emergencias. Además, 2 de las mujeres, escuche esto, lograron bajar del auto, que era un Pointer Pickup, e incluso lograron subir a un camión para escapar del lugar. A bordo de la unidad de transporte público, eventualmente llegaron a solicitar ayuda a la Cruz Verde Marcos Montero en Tlaquepaque, donde los paramédicos reportaron el hecho a las autoridades. Hasta este momento, los cuerpos de los 2 fallecidos de los que les hablaba permanecen en la morgue con la etiqueta de no identificados. El reporte del Servicio Médico Forense detalla que uno de ellos tiene entre 25 y 30 años, en tanto que el otro aparenta de 35 a 40. Las mujeres, por su parte, reciben ayuda médica y psicológica tras el trauma que recibieron después de esta fiesta que se salió de control en Tlajomulco de Zúñiga. Otro hecho relevante del que les voy a dar cuenta sucedió el sábado por la tarde sobre el kilómetro 18.5 de la carretera a Saltillo, donde vecinos reportaron que 2 personas se habían desbarrancado. Al atender la denuncia, los policías confirmaron que el hecho difícilmente pudo ser accidental, pues los cadáveres tenían los pies y los brazos atados, además de que contaban o de que se le apreciaban heridas de golpes a ambos. El hecho sucedió en un predio conocido como Los Otates, y como en el caso anterior, los cuerpos aún no han sido identificados. La autoridad forense precisa únicamente que podrían tener entre 30 y 35 años y que al menos uno de ellos tenía una herida profunda en el cuello provocada por un arma blanca. Este sábado por la tarde también fue asesinada la señora Clara Grimaldo Ruiz, de 42 años, cuando se encontraba fuera de una carnicería de la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. Según los primeros reportes, 2 personas que viajaban en un Tsuru en color gris asaltaron el negocio y tras quitarle entre 2 y 3 mil pesos, le dispararon 3 veces en el rostro. Luego los homicidas subieron a un auto y escaparon. La primera ley de investigación que sugiere el robo cobra un matiz interesante cuando se busca el nombre de esta persona en cualquier buscador de internet, pues de esta manera podemos saber que Clara Grimaldo, alias La Güera, estuvo recluida en el centro penitenciario de Puente Grande por el robo de vehículos de lujo. Además, de acuerdo con datos que publicó el periódico Mural en agosto de 2002,
Clara Grimaldo, o la Güera, presuntamente recibía un trato preferencial del exsecretario de Seguridad Pública, Efrén López Ledesma, en contra de quien se emitió una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ese año, en 2002, y de otros 3 funcionarios de primer nivel por prestación indebida del servicio público debido a señalamientos por organizar fiestas con las internas del penal femenil. El nombre de Clara Grimaldo también aparece en esa que fue la segunda recomendación emitida por la comisión en 2002, documento en el cual se señala que varias internas salían del reclusorio femenil sin custodia para los traslados y regresaban a las instalaciones en estado de ebriedad. Pero los archivos periodísticos también indican que la Güera había recibido una sentencia por 35 años por el delito de robo calificado, luego de que el juzgado tercero en materia penal la hallara culpable por 9 asaltos de vehículos de lujo a mano armada, pues aunque las investigaciones la involucraban con 15. Ella y un individuo identificado como Felipe Alejandro Vidal Barrera fueron arrestados en julio de 1999 a bordo de una camioneta que circulaba por la colonia Francisco Saravia de Zapopan, aunque evidentemente ella no cumplió su condena en prisión. Este sábado murió en lo que de primera instancia se presumió como un asalto, pero un asalto en el cual los homicidas dejaron junto a su cuerpo una cartulina con un mensaje amenazante. En continuidad con los asesinatos de mujeres que se han mantenido en la agenda de seguridad en el estado, informarles que este viernes por la tarde-noche fue asesinada una adolescente de 14 años, presumiblemente a manos de su propia madre. Yurixa Yareli, así se llamaba la víctima, fue asfixiada. Las autoridades la localizaron sobre su cama y tenía moretones en el rostro y cuello. Su padre fue quien la encontró así cuando entró a su casa en la colonia La Muralla de El Salto. Las autoridades de investigación en la Fiscalía Central continúan con las pesquisas del caso y en busca de la principal sospechosa de este deceso, la madre de Yareli. En un caso muy similar que acabo de informarles, en el municipio de Lagos de Moreno fue localizado el cadáver de una mujer este domingo por la mañana. De acuerdo con los primeros reportes, los homicidas prendieron fuego a los restos. La víctima, quien fue localizada después de 12 horas de haber sido asesinada, tampoco ha sido identificada, solo se sabe que puede tener entre 30 y 35 años. Finalmente, informarles que continúan los operativos en antros y bares de Guadalajara para evitar que entren menores de edad o detectar si se venden drogas en el interior de esos establecimientos. Este fin de semana se clausuró el bar Aloha, ubicado en los cruces de las avenidas Circunvalación y Ávila Camacho, tras encontrar 7 dosis de cocaína y 3 pastillas psicotrópicas. Es además la segunda ocasión en menos de 5 meses que ese lugar recibe un apercibimiento de las autoridades. En diciembre de 2015, estas cerraron el sitio porque había personas bebiendo afuera de las instalaciones, porque había menores de edad en su interior y porque localizaron otras dosis de drogas aseguradas. Víctor y auditorio, de nuevo un desagregado más muy movido en materia de seguridad durante el fin de semana que recién terminó. Isaac, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Y es que luego de que la Fiscalía General del Estado emitiera una orden de presentación en contra del cantante Gerardo Ortiz por presuntos delitos de delincuencia organizada, este acudió el viernes pasado a la dependencia a las 5 de la tarde, acompañado de sus abogados. El cantante acudió después de que había sido citado en 2 ocasiones y en caso de que no fuera esta vez, la Fiscalía tendría la facultad de girar una orden de aprehensión para obligarlo a asistir. Después de 4 horas, el cantante salió del área de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General, escoltado por sus abogados y sin dar entrevistas. Este martes vence el plazo para que Ortiz presente las pruebas necesarias, luego de que la Fiscalía lo vinculara con integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación. Esto sucedió después de que la presentación del cantante, prevista para el viernes pasado en el Palenque de Tepatitlán, fuera cancelado por la empresa Palma Grande, al desconocer la situación jurídica de Gerardo Ortiz. Son 9 de la mañana con 15 minutos, vamos a ir a una pausa y regresando platicaremos sobre la primer movilización nacional que hubo en contra de la violencia hacia las mujeres. Milenio Jalisco. Patrullan solo con la mitad de unidades. Policías de Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Son 446 vehículos para vigilar más de 1,432 colonias. Balance de comisarios a 6 meses de tomar las riendas. Urgen a tener más equipamiento y elementos.
En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3629-8248 o 3629-8249. Estamos para escucharte. Mural. Matan más bebés las infecciones. No hay ninguna queja sobre fallecimientos, afirma la Camejal. De los decesos por bacterias, el 50% los contrajo en el hospital. La ciudad. Bueno, y este fin de semana marcharon en Guadalajara y como parte de la primera movilización nacional en contra de la violencia a las mujeres. Carla Jiménez. Con estas consignas, Víctor Auditorio, llegó el contingente de mujeres, hombres, niños y niñas que este domingo salieron a las calles de Guadalajara para exigir a la sociedad y al propio gobierno que cese la violencia machista. Esta marcha, que se llevó a cabo a nivel nacional, estuvo conformada por 16 organizaciones que con diferencias específicas solicitaron un alto a la violencia, discriminación, acoso y asesinato de mujeres, detalló Laura Orozco, asistente al evento. Escuchemos. Todas pedimos no más violencia, pero tenemos cosas que nos aquejan en los distintos sectores, desde la comunidad LGBTI hasta los sectores vulnerables donde muchas de nosotros trabajamos. Cambia el tipo de violencia que es la que más afecta, entonces tendremos que manejar cada una, darle un tratamiento específico a cada una de ellas. Del 2013 a la fecha, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha practicado 458 autopsias por homicidio a cuerpos femeninos, siendo el 2015 hasta ahora el año más violento contra el género, lo que le valió a Jalisco encabezar la lista de los 6 estados con mayor número de asesinato de mujeres. El contingente que comenzó la marcha en la Glorieta de los Niños Héroes siguió por Avenida Chapultepec, López Cotilla, Américas y Manuel Acuña para terminar en Casa Jalisco, donde dejaron una simulación de féretro negro que cargaron durante todo el trayecto, pues para después colocar cruces o imágenes de algunas de las mujeres desaparecidas o asesinadas. Ahí algunas de las asistentes explicaron el motivo de su asistencia. Escuchemos. Estamos cansadas de la simulación. No pedimos una alerta en contra de la violencia hacia las mujeres. Necesitamos acciones reales. No podemos abanderar a una víctima solamente cuando somos miles de mujeres que estamos siendo violentadas. Hoy Jalisco despierta. Nuevas voces estamos aquí presentes para decirle al señor gobernador que las políticas públicas no son las adecuadas. No queremos más asesinadas, no queremos más violencia en este estado. Las violencias en contra de las mujeres son prácticas sociales que históricamente se han mantenido normalizadas y que las mujeres recaen, son formas de control y poder dominante. Este orden de dominio ha ido adoptando características complejas y brutales que las vivimos como violencias producto. Para las asistentes, los trabajos que se realizan desde el pasado 8 de febrero, fecha en la que el gobierno del estado que encabeza Aristóteles Sandoval Díaz emitió la alerta de violencia contra las mujeres, luego de un proceso que las organizaciones civiles consideraron tardío. La violencia parece ir en aumento, pues desde entonces suman 33 asesinatos. Pese a que la mayoría consideraba que no era un evento de festejo, un pequeño grupo integrado en su mayoría por mujeres marchó con batucada, baile y gritos que exigían la desaparición del patriarcado, situación que incomodó a algunos asistentes, pues pese a que la manifestación se llevó en paz, las pancartas y cánticos de estas incluían agresiones verbales hacia los hombres. La información, Víctor. Carla, muchísimas gracias. Buen día. Por cierto, a la par de esta manifestación que se hizo en contra de la violencia hacia las mujeres, también en redes sociales, específicamente en Twitter, surgió este hashtag, esta etiqueta conocida como Mi Primer Acoso. Hasta el momento, y eso es lo verdaderamente importante, van casi 15 millones de impresiones los que se han publicado con este hashtag, con esta etiqueta de Mi Primer Acoso. Y hace un reflejo general. Bueno, también es importante señalar que no solamente se hizo en México, sino también en algunos países de Centroamérica y Sudamérica, e incluso también en algunos países europeos como España, donde diferentes mujeres cuentan en qué momento fue o en qué momento recibieron el primer acoso por parte
de un hombre, y hay situaciones realmente alarmantes, o por lo menos que nos hacen pensar qué es lo que está sucediendo realmente en el país o en el mundo inclusive. Y dice, por ejemplo, sin hablar que años más tarde otros se masturbaron en la calle frente a mí. Después de mi primer acoso vinieron miles más. Yo fui culpable de todos por mi forma de vestir, hablar, por caminar sola. Vivas, nos queremos, dice. Mi primer acoso fue con minifalda y pantalón. Respétenme, por favor. Seguro que el fin de semana se toparon con historias terribles y recordaron alguna. Para mi primer acoso fue el hashtag que mexicanas y mujeres de todo el mundo utilizaron para denunciar la violencia machista. Hay otros también que cuentan las edades. Por ejemplo, tenía 12 años. Un tipo en carro me preguntó una dirección para enseñarme su miembro. El miedo que se siente no se compara, dice. Mi primer acoso ayer. Con el trending topic de mi primer acoso o esta tendencia, se acordé de muchas cosas que siendo niño pasas por alto. Tenía 15 años, primera vez que puse minifalda y un señor se acercó y me preguntó cuánto cobraba. Yo pensé que era mi culpa, y así usted puede ir viendo una cantidad impresionante de testimonios que se están reflejando en esta red social en Twitter sobre la primera vez que una de las mujeres sufrió un acoso, y van de manera alarmante desde los 8 o inclusive antes años de edad, y continúan aproximadamente ya todo el resto de su vida con este tipo de violaciones de derechos hacia las mujeres. Por cierto, buscan concientizar a estudiantes de la Universidad de Guadalajara sobre la violencia de género. Fátima Aguilar, buenos días. Víctor Auditorio, muy buenos días. Pues debido a que durante la emisión de la alerta de violencia contra las mujeres, las jóvenes entre los 14 y 20 años tienen un patrón de normalización de las violencias, pues académicos en conjunto con la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, buscarán concientizar a los alumnos de la Universidad de Guadalajara. Una de las primeras acciones de la institución fue el comienzo de un estudio sobre la violencia al interior de los planteles. Según Raquel Partida Rocha, las reflexiones preliminares de este análisis reflejan que cada centro universitario y cada preparatoria tienen una problemática distinta que depende del contexto social en donde se encuentran ubicados. Escuchemos a la académica. Hay diferentes centros universitarios que por su misma condición temática los hace como natural los tipos de violencias, el tema de los acosos. Hay investigaciones, sobre todo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, violencia entre los novios, entre las parejas. Es un tema muy naturalizado. Hay varias investigaciones dentro del Departamento de Psicología de Ciencias de la Salud, donde ya está la evidencia bien marcada de cómo se ha dado. La también integrante del grupo interinstitucional y multidisciplinario que determinó la alerta de violencia contra las mujeres aseguró que en muchos de los planteles incide y agrava la problemática que los estudiantes tienen un contexto de violencia estructural desde el núcleo familiar, aunque los resultados de este análisis de violencia contra las mujeres en la Universidad de Guadalajara aún no están completos y serán presentados en meses posteriores. Partida Rocha no descarta realidades al interior de la institución que esta deberá afrontar. Escuchemos nuevamente. Por otro lado, estamos encontrando las evidencias de el acoso entre profesores y estudiantes y profesores. Es una realidad que la tenemos que mostrar, que enfrentar y que darla a conocer. Y el otro tema que las estudiantes de la Universidad de Guadalajara utilizan como trampolín para relacionarse en ciertas esferas políticas o económicas, y ese es otro sector. Pues en los centros universitarios y preparatorias regionales el contexto social es distinto, pues según Valeria Ávila, secretaria de Género de la FEU, en una gira al interior del estado encontraron que entre las preparatorias el número de mujeres era mayor, pero al ingresar al nivel superior la deserción de las estudiantes aumentaba de manera exponencial, esto por una cuestión de discriminación en las familias, quienes preferían apoyar a los hombres para continuar con la educación. Debido pues a estos focos rojos de violencia que se han encendido con estos primeros análisis y la desinformación que han detectado entre los estudiantes, pues hoy la institución, en un evento organizado por la FEU, realizará un evento un foro denominado de la omisión a la alerta, mismo que se realizará en el Paraninfo Enrique Díaz de León.
Desde las 4 de la tarde, algunos expertos en el tema tratarán de concientizar a los alumnos, pero además buscarán aportar soluciones a una problemática que aqueja a todo el estado. Pues ese es el reporte, Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días también para ti. Y Tlaquepaque buscará recursos federales para invertir, rehabilitar el centro histórico. Rosario Álvarez, buenos días. Buenos días, Víctor, un saludo a ti y al auditorio. Pues como lo comentas, el Ayuntamiento de Tlaquepaque busca convertirse en el centro turístico más importante del estado. Por tal motivo se solicitarán recursos federales para aplicarlos en el centro histórico. Así lo detalló la alcaldesa María Elena Limón. Escuchemos. Necesitamos apoyo para hacer de Tlaquepaque el centro turístico que siempre hemos querido que sea Tlaquepaque, el alma de México. Tenemos deficiencias en el centro histórico de acuerdo a banquetas, espacio en banquetas libres. Tenemos necesidad de hacer unos recolectores de basura, necesitamos pintar fachadas y el gobierno municipal no cuenta con todos los recursos necesarios para hacer esto. Comentarles, Víctor, auditorio, que la alcaldesa señaló que serían 7 millones los cuales serían aplicados al centro histórico de esta Villa Alfarera. Esta es la información, Víctor. Rosario, muchísimas gracias. Buenos días. Y será en el mes de octubre cuando el Ayuntamiento de Zapopan incremente el parque vehicular de las patrullas en el municipio, ya que se pretende arrendar 300 unidades más para así reformar la estrategia policial. Esto fue lo que anunció el comisario de seguridad Roberto Alarcón, quien detalló que a finales del año se espera que operen 550 patrullas para vigilar las 824 colonias que integran el municipio. Que contamos actualmente 115 patrullas funcionando de reuso, usadas, 65 patrullas nuevas que nos fueron dotadas con los recursos anteriores y pretendemos reparar 70 patrullas más. Además de estas 300 que el día de hoy se anuncian. La finalidad es que al concluir este año estemos operando con 550 patrullas. El objetivo de este arrendamiento es convertir a la corporación en la mejor capacitada y equipada de todo el país. Alarcón Estrada señaló que este año se incorporarán 400 nuevos elementos a la corporación. Con la contratación de estos nuevos elementos, pues se aumentará de 1,800 a 2,200 policías. Asimismo, señaló que para el 2017, pues estarán también buscando incrementar esta nómina. Y el Ayuntamiento de Zapopan reforestó el Parque Los Pinitos, ubicado en la colonia La Calma, plantando 180 nuevos árboles. Pablo Lemus Navarro mencionó que con esta reforestación se busca mejorar la calidad de aire en el municipio. Hemos firmado un convenio con Extra, que está aquí también representado, para sembrar 50,000 árboles este año. 50,000. Esto nos ayudará a revertir en un poco la grave situación de deforestación que hemos vivido en distintas partes de la ciudad. Estos 50,000 árboles nos ayudarán a tener un mejor clima, un mejor entorno. Lemus Navarro señaló que una de las políticas que tiene su administración es la protección del ecosistema sobre cualquier interés particular. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la zona metropolitana de Guadalajara existe un déficit del 75% en áreas verdes. Y luego de la solicitud de los sobrevivientes a las explosiones del 22 de abril de 1992, el gobierno de Guadalajara contempla otorgar 4 millones de pesos al fideicomiso creado especialmente para la atención de los damnificados, aunque deberán esperar al menos 8 meses para esto, pues la discusión de esta partida será en noviembre para ejercer en 2017. El presidente municipal suplente Marco Valerio Pérez Goyás, quien asistió a los eventos para conmemorar las explosiones, detalló. Esto en virtud de que el fideicomiso, por falta de atención, se ha ido agotando y a gestión de varios regidores, con la sensibilidad del presidente municipal, estaremos generando los ahorros pertinentes para que en el ejercicio del 2017 sean aportados 4 millones de pesos a este fideicomiso. Actualmente con este fideicomiso se atiende a los 62 damnificados y sus familias, principalmente en materia de salud, donde desde hace algunos meses los beneficiarios han denunciado malas atenciones y falta de medicamentos.
Por cierto, el día de hoy comienza el Tianguis Turístico México aquí en la Expo Guadalajara, donde Jalisco, bueno, pues obviamente es el anfitrión. Este año es para el impulso y la promoción y comercialización de productos y servicios turísticos de México que permiten, dice según la página oficial, incrementar los flujos de visitantes provenientes de los mercados nacionales e internacionales, mostrando con ello los productos, la oferta y la diversidad en materia de turismo que México ofrece al mundo. El eje central este año son sol y playa, cultura, lujo, negocios y aventura, y como ya le había dicho, Jalisco será la sede principal o la sede que le corresponde este año a este tianguis turístico, pues es el estado de Jalisco, donde comenzará la 41 edición de este evento. Algunos de los programas, déjeme le cuento rápidamente por si usted quiere asistir, pues bueno, también serán la ceremonia de inauguración, la comida capitanes de la industria, un cóctel, el inicio de programa de citas de negocios, programa de conferencias de industria y destinos, así también como la cena del estado de Guerrero y la entrega de reconocimiento a los patrocinadores de Tianguis Turístico ahí en Expo Guadalajara. Pues el día de mañana le tendremos información sobre esta inauguración y finalmente cuáles son los beneficios en caso de que sea Jalisco la sede de del 41 Tianguis Turístico de México. Son 9 de la mañana con 35 minutos, vamos a ir a una pausa y regresando platicaremos sobre cuál es la situación actual de Temacapulín. El diario NTR. Les fallan a damnificados de Patricia. Tras 6 meses, sus casas siguen en ruinas. A las familias de la comunidad Zapata les entregaron láminas inadecuadas para que repararan los techos de sus viviendas. Siguen en espera de ayuda. En un momento continuamos en Noticias MBS Jalisco. Periodismo al momento. Escríbenos a nuestras redes, @MBS Jalisco en Twitter o Noticias MBS Jalisco en Facebook y sé parte de la información. El informador. Tianguis Turístico atrae $250 millones en hoteles. Entre este año y 2017 crearán 3,100 habitaciones por $80,000 cada una, con lo que se alcanzaría dicha inversión. Reporte especial. Oiga, los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo tienen 10 años luchando por no ser desalojados de su hogar. Y ahora el gobierno de Jalisco amenaza con sacarlos de sus casas. Pero la presa solucionaría realmente el problema de agua hacia la población o engordaría los bolsillos de ciertos actores políticos. Esta es la primera entrega de un trabajo especial que hicieron nuestros compañeros Isaac de Loza y Jensi Velázquez sobre los 10 años de lucha de Temacapulín. Escuchemos. Hace 5 años que vivo de lucha. Hace 6 años que voy a luchar. Desde hace una década los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo emprendieron una lucha para evitar la construcción de la presa del Zapotillo, la cual provocaría la inundación y la desaparición de las 3 pequeñas delegaciones enclavadas en los altos de Jalisco. En este periodo los afectados han recibido información a medias, amenazas de desalojo, imprecisión en los beneficios que obtendrán del megaproyecto, que en un inicio se dijo costaría 5,000 millones de pesos, pero que a la fecha supera los 13,000 millones y sobre todo han padecido la incertidumbre con relación a la altura de la cortina de la presa, que pasó de 80 a 105 metros, lo que dio origen a las protestas. En el Zapotillo, en ese plantón. Los primeros convenios de coordinación entre Jalisco y Guanajuato para iniciar los estudios relacionados al aprovechamiento del agua en la cuenca del Río Verde iniciaron en los años 90. De acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua, en 1995 se publicó el decreto para los usos domésticos y público-urbanos del río, que 2 años después fue modificado. En 2005, el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, sugiere el sitio del Zapotillo para la construcción de la presa con una cortina de 80 metros de altura. En 2006, autoridades federales y de Guanajuato firman convenio para acceder a recursos que permitan el arranque de obras. En septiembre de 2007, ya con Emilio González Márquez como gobernador, se proyecta una cortina de 105 metros. En 2008, Jalisco confirma su participación para ejecutar el proyecto con esa altura. En abril de 2012 se modifica el convenio, pero la altura se mantiene en más de 100 metros. Las autoridades federales y estatales han asegurado que, de acuerdo a estudios técnicos, este último proyecto, que tendrá un acueducto con una longitud de 140 kilómetros, garantizaría el abasto de agua de León, Guanajuato, de la zona metropolitana de Guadalajara,
y de 14 municipios de los Altos de Jalisco para los próximos 25 años y beneficiaría a 2.4 millones de habitantes. Pese a que las autoridades han señalado que de no construirse se pone en riesgo el abasto de agua, la doctora Alicia Torres Rodríguez, investigadora de la Universidad de Guadalajara y especialista en problemáticas de abastecimiento de agua en zonas urbanas, señaló que ese argumento tiene al menos 2 décadas. La discusión tiene si desde el 97 al 2016, pues alrededor de 20 años, y desde entonces era urgente. Estamos en el 2016, que tenemos agua. Sé que hay colonias que no tienen agua, que tenemos una cobertura de las redes de abastecimiento de agua del 92% aproximadamente. Durante 2012, las autoridades federales defendían la construcción de esta presa bajo el discurso de salvaguardar la seguridad hídrica de la zona metropolitana de Guadalajara. El argumento más sólido en este sentido fue el déficit de 2, ahora 3 metros cúbicos por segundo, en una de las ciudades más importantes del país, lo que obligaría a la eventual aplicación de tandeos o entrega diferenciada de agua potable en la ciudad. Sin embargo, la investigadora cuestiona si la escasez de agua en la zona metropolitana es real o se trata de una escasez construida. Considero que esto pues ha sido más una crisis construida, una escasez institucional. Sí se debe de prever y generar estrategias para que la cantidad de gente que está creciendo o está llegando a Guadalajara a través de la migración puedan ser cubiertas y los fraccionamientos nuevos. Pero yo creo que bajo una nueva mirada, porque queremos construir proyectos antiguos para solventar problemas actuales. Torres Rodríguez subrayó que si se continúa con el mismo modelo de consumo-traslado, no habrá agua que alcance, y un ejemplo muy obvio de esto es la Ciudad de México. Enfatizó que para resolver este tipo de problemas se requiere de proyectos integrales en el que no solamente se traslade agua de un punto a otro, como en el caso de la presa del Zapotillo, sino que tanto la ciudadanía como las autoridades cambien la cultura de los usos de agua. Incluso señaló que ya fue modificado el volumen de agua que llegaría a la zona metropolitana de Guadalajara, el cual pasó de más de 300 millones de metros cúbicos a solo 161 millones. A este, dijo, hay que restarle un 20% de agua que se desperdicia, como lo señalan las autoridades locales, por lo que el problema se resolvería solo a corto plazo. Sin embargo, añadió, el deterioro que se le hará a la zona de donde se traerá el agua será de por vida, y con proyectos que mundialmente se reconoce no son la solución. O sea, realmente el proyecto de construcción de presas ya es obsoleto mundialmente. En muchos países los están derrumbando porque no son funcionales ya. Entonces, ¿por qué nosotros siempre queremos seguir proyectos que ya están caducos? ¿Por qué siempre vamos atrás de las nuevas tecnologías? ¿Será porque hay muchos recursos económicos de por medio o porque no leemos las nuevas tecnologías? No sé. Los intereses económicos ha sido parte de los cuestionamientos que realizan los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. A través de la página temacajalisco.com, los afectados señalan que la presa del Zapotillo se trata de un negocio, ya que las presas de abastecimiento y las hidroeléctricas son construidas para la venta de energía y de agua, para el riego de la agroindustria, la producción de la minería y de otros sectores de la industria, y en muy pequeña escala para el consumo humano. Además, aseguran que se trata de un proyecto altamente costoso, con fallas técnicas y sin los impactos ambientales para la región. Para MBS Noticias, Isaac de Loza y Jensi Velázquez. Producción, Víctor Hugo Magaña. Pues ahí está la primera entrega de estos 10 años de lucha de los habitantes de Temacapulín por no ser desalojados de sus hogares. Mañana continuaremos con la segunda parte de este trabajo especial de nuestros compañeros Isaac de Loza y Jensi Velázquez, donde usted podrá apreciar cómo esta lucha se ha venido incrementando, y cuando creían ellos que ya estaban en un momento de paz luego del pleito que tuvieron con Emilio González Márquez y con esas promesas falsas del gobernador actual Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que les había prometido no inundar Temacapulín, pues la lucha se reaviva luego de las declaraciones que hizo Roberto López Lara, el secretario de gobierno, cuando dijo que ya es momento de desalojar a los habitantes de este poblado. 9:46 a.m, vamos a lo que sigue. Titulares del día en Noticias MBS Jalisco. El Universal el día de hoy está publicando: Sada dice no será México punching bag de Estados Unidos. Proteger a los connacionales es prioridad, afirma el embajador. El periódico Excelsior, por su parte, GIEI da informe final. Se analizará, dice Peña, en el caso Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario de expertos independientes emitió 22 recomendaciones y solicitaron a las autoridades mantener la investigación sobre un quinto autobús.
El periódico Milenio descalifica el GIEI y se retira. La PGR lo refuta. Segundo y último informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El periódico Reforma domina Unión Tepito el mercado de droga. Controla venta de estupefacientes en la Ciudad de México. Continúan libres sus líderes. Los ligan a secuestros, plagios y ejecuciones. Y por último, la jornada nacional. Manoseo oficial de Ayotzinapa, dice el GIEI. En el ataque, perfecta coordinación entre policías y narcos. Autoridades obstruyeron y fueron omisas en investigaciones claves. En ese momento nos preguntaban cómo iba a ser el acceso para el tianguis turístico aquí en Guadalajara. Bueno, ya nos comunicamos con la gente de comunicación social y nos dice que solamente será a empresarios, en caso de que no requiera usted pagar, o con algún cobro de acceso a este tianguis turístico que, como ya le comentábamos, inicia el día de hoy. Son 9:47 a.m. Mi nombre es Víctor Magaña. Como siempre, le agradezco muchísimo el favor de su atención. Le recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 a.m. en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado. Por lo pronto, yo le pido que continúe aquí en la frecuencia de Exa FM y, como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día. Hasta aquí, Noticias MBS Jalisco. Te esperamos con la información más importante de lo que sucede en el estado en nuestra próxima edición.